Vamos a comenzar con el tema que es un tema importante. Bueno, entonces eh, comenzamos con el tema de hoy, que es en lo referente a la endocarditis infecciosa. Bueno, primeramente vamos a recordar un poquito cómo está constituida la pared ventricular. Entonces, la pared ventricular, es decir, las paredes del corazón, están conformadas por tres capas. Ustedes saben perfectamente. La capa interna es el endocardio, a la parte central que corresponde al músculo cardíaco es el miocardio y la parte externa corresponde al epicardio o al pericardio, también se lo denomina así. Bien, entonces ahora nos va a tocar ver en lo que respecta al endocardio, es decir, a la capa interna del corazón. El endocardio es esa membrana fina que recubre toda la parte interna de las cavidades del corazón, no solamente de las cavidades, sino también de las válvulas, de las valvas. Entonces, el tema de hoy es en lo referente a esta parte, la endocarditis infecciosa. Bueno, como el nombre dice, endocarditis es un proceso inflamatorio infeccioso endovascular eh, ocasionado principalmente por gérmenes. Y dentro de estos, los principales gérmenes van a ser las bacterias. En, en orden de frecuencia, podemos indicar que los gérmenes más frecuentes que se van a aislar en una endocarditis infecciosa, va a ser en primer lugar los estreptococos, en segundo lugar los estafilococos, en tercer lugar serán los enterococos, luego vienen las bacterias gram negativas y finalmente los hongos. Bien, entonces es el proceso infeccioso inflamatorio de esa capa interna que recubre las cavidades y las válvulas del corazón. Bien, un poco de epidemiología. Podemos indicar de que el 50% de esta patología se va a presentar en mayores de 50 años. Eh, Anteriormente, una de las causas principales para que se presente era obviamente la cardiopatía reumática, pero con el transcurso del tiempo se ha ido viendo que las más frecuentes actualmente son las enfermedades de tipo o que van a adquirir esta patología, las enfermedades degenerativas. La endocarditis infecciosa se presenta mayormente en pacientes hospitalizados, pero así también como vamos a ver en pacientes que no están hospitalizados. Los grupos de riesgo que se ven frecuentemente son aquellos portadores de prótesis endocárdicas y también últimamente, o no tan últimamente, ya desde hace tiempo, en los drogadictos. La relación, la relación que existe entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres, hay un predominio de los varones de 2-1 respecto a las mujeres. Bien, eh, dentro de los factores
predisponentes o factores, digamos, de riesgo para que se presente una endocarditis infecciosa, tenemos los factores predisponentes adquiridos y los congénitos. Fíjense dentro de los adquiridos. Les decía que anteriormente era la enfermedad o la cardiopatía reumática. Ahí había un porcentaje bastante alto, pero a medida que ha pasado el tiempo, como factores de riesgo ha ido cambiando un poco esta situación. Entonces, se ha presentado en mayor prevalencia en las enfermedades degenerativas, porque se ha visto que ahí la presencia de los microorganismos es mucho más, se hace más frecuente. Luego tenemos el prolapso de la válvula mitral, que también es uno de los factores predisponentes para que se presente un proceso de una endocarditis infecciosa. Eh, Después podemos ver también una de las patologías que también es un factor de predisponente o de riesgo, son las miocardiopatías hipertróficas de tipo obstructivo. Veremos en los siguientes temas las miocardiopatías, ahí podremos ver en qué consiste esa miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y dentro de los congénitos, ahí fíjense, tenemos principalmente el ductus, que se denomina también la persistencia del conducto arterioso, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación interventricular, también la comunicación interauricular. Una aorta valvular bicúspide también es un factor predisponente para una endocarditis infecciosa, una coartación de aorta y también otra valvulopatía como la estenosis de la válvula pulmonar. Bien, dentro de otros factores también podemos mencionar aquellos pacientes que ya dentro de los adquiridos estamos hablando, aquellos pacientes que ya hayan cursado con endocarditis previas, es decir, anteriormente que ya han tenido ese proceso, también es un factor predisponente. ¿Y por qué no las prótesis valvulares? Habíamos mencionado más antes también en el tema de valvulopatías que las prótesis valvulares son factores de riesgo para otras situaciones. Es decir, se refiere a las estenosis, a las insuficiencias valvulares. Dentro de esto también están los cortocircuitos que ustedes conocen, es decir, las comunicaciones, ya sea interauriculares o interventriculares, que han sido ya corregidas, que ya han sido tratadas. Y otro de los factores que se ha visto también predisponente de riesgo son los adictos a las drogas que utilizan fármacos por vía intravenosa. Dentro de otros factores, siempre en muchas patologías cardíacas se ve que la diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo y predisponentes en este caso también. La edad siempre va a ser, en cualquier tipo de patología cardíaca, la edad es uno de los factores de riesgo y factores predisponentes. Bien, para que se presente un problema de una endocarditis infecciosa, necesariamente tiene que haber una bacteriemia. Y por lo tanto, tiene que haber pues lo que se denomina las puertas de entrada de los gérmenes, de los microorganismos, para que vayan a provocar este problema del problema infeccioso, inflamatorio del endocardio. Entonces, eh, de entrada, como vamos a ver, por ejemplo, los procedimientos odontológicos, fíjense, de un 10 a un 88%. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, las extracciones dentales son un factor de riesgo, son puertas de entrada para que pueda producirse una endocarditis infecciosa.
Generalmente en nuestro medio creo yo que ningún odontólogo hace una profilaxis, una prevención de una endocarditis infecciosa. Y ustedes saben que cuando uno va a la extracción la hacen así. Hay que hacer la prevención, la profilaxis en todo procedimiento odontológico. Por lo tanto, es una puerta de entrada para una endocarditis infecciosa. Luego tenemos también como puertas de entrada los procedimientos de vía respiratoria alta, es decir, por ejemplo, una broncoscopía, y también tiene un porcentaje bastante alto, fíjense, del 15 al 38%. Las broncoscopías entonces también pueden predisponer, son puertas de entrada también para las endocarditis infecciosas. Y luego tenemos también como puerta de entrada, digamos así, los procedimientos invasivos de vías urinarias y las ginecológicas, es decir, las endoscopías, las uretroscopías y los procedimientos endoscópicos que hacen los ginecólogos también predisponen, son puertas de entrada para que se produzca una endocarditis infecciosa. ¿Y por qué no también la implantación de catéteres? Los catéteres que se utilizan para las soluciones o una vía central a través de una yugular o una subclavia, por ejemplo, que se lo deja por varios días, también son puertas de entrada para que se produzca un proceso de una endocarditis infecciosa. Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología. Entonces, tiene que haber un proceso bacteriano, pero no siempre así, sino los factores predisponentes van a condicionar también a que haya una formación o digo, a la presentación de una endocarditis, pero finalmente las vegetaciones que lo vamos a ver posteriormente se van a ir a infectar. Entonces, presente una bacteriemia, es decir, gérmenes en el torrente sanguíneo, que han ingresado por las puertas de entrada que les he mencionado y otras puertas de entrada que puede existir, bueno, entonces pueden provocar una lesión endotelial, y por lo cual pueden provocar ciertas condiciones hemodinámicas y traumáticas, lo cual va a provocar a nivel del endocardio o el endotelio en algunas situaciones o en algunos vasos. Entonces va a provocar una lesión endotelial. En esa lesión endotelial se va a producir el depósito de fibrina, el depósito de colágeno, el depósito de plaquetas, lo cual pues va a provocar la formación lo que se denomina de una vegetación, una especie de trombo. Por lo tanto, esa vegetación puede ser no bacteriana, pero aunque no sea bacteriana, posteriormente eso se llega a infectar, porque quierase o no, van a ingresar los microorganismos hasta el lugar donde están eh, esas vegetaciones. Vegetación significa, como les vuelvo a recalcar, una especie de trombo que se forma en esos lugares de lesión a nivel del endocardio o de algún vaso extracardíaco puede ser. Entonces, esas vegetaciones que se forman posteriormente se van a infectar y entonces van a ser en realidad bolos sépticos. Mm, Y eso puede ir a otros lugares, a otros órganos, a otras zonas o finalmente
En ese lugar donde se presentan las vegetaciones, se presentará o producirá, por ejemplo, un compromiso valvular, destrucción de válvulas. Eh, Pueden producir perforación de las válvulas, perforación del tabique interventricular, ruptura de las cuerdas tendinosas, compromiso de los músculos papilares, por lo tanto van a producir las manifestaciones cardíacas de insuficiencia cardíaca severa, aguda. Esas vegetaciones que se van a infectar son vegetaciones sépticas. Entonces, las vegetaciones están conformadas por plaquetas, por fibrina, por colágeno, y por bacterias, o puede ser por hongos, o puede ser por bacterias gram negativas o gram positivas. Por lo tanto, puede formarse émbolos que pueden migrar hacia los pulmones, provocando una embolia pulmonar séptica, lo que llamamos, puede provocar una metástasis de esa vegetación que va a migrar a otro, como les decía, a otra zona o a otro órgano, produciendo manifestaciones extracardíacas, como lo vamos a ver en la parte de los signos. Entonces, se presentará una bacteriemia persistente, provocando problemas, por ejemplo, con la formación de inmunocomplejos, provocando una vasculitis, y a nivel renal puede provocar una glomerulonefritis. Como verán, se presentan manifestaciones cardíacas por un lado y manifestaciones extracardíacas por el otro lado. Bien, aquí tenemos un esquema mucho más simple para que puedan comprender. Fíjense al lado izquierdo, dice lesión endotelial. Va a haber una lesión endotelial a nivel de vasos sanguíneos o a nivel del endocardio en este caso, lo cual va a ocasionar lo que ya les dije: agregación plaquetaria, agregación de fibrina, agregación de colágeno, y además va a estar compuesta por bacterias. Esas vegetaciones pues se van a infectar. Entonces están conformadas por, incluso por glóbulos rojos y por glóbulos blancos. A todo eso se denomina vegetación. Entonces, esa vegetación va a poder localizarse, va a poder colonizarse a nivel del endocardio, fundamentalmente a nivel de las válvulas, de las válvulas, ya puede ser mitral, aórtica, donde ya hemos visto que puede producir el compromiso grande de perforación, de ruptura de cuerdas tendinosas, etcétera. Entonces, es un daño severo que va a provocar una endocarditis infecciosa. Entonces, ahí ven, las vegetaciones son una especie de émbolos, que eso puede ir a otras zonas, a otras regiones, como les he indicado, provocando manifestaciones a nivel pulmonar, a nivel incluso ocular, a nivel distal, como vamos a ver. Ahí pueden ver una prótesis valvular, endocarditis infecciosa. Bien, ¿cuál es la clasificación de la endocarditis infecciosa? La podemos clasificar, o la clasifican, en tres grupos. Uno, según su ubicación y la presencia u ausencia de material extraño al corazón. El segundo grupo, según el tipo de adquisición, según cómo se ha adquirido ese proceso infeccioso. Y el tercer grupo, según la clasificación microbiológica. Bueno, primero vamos por el primer grupo. Según su ubicación y la presencia o ausencia de material extraño. Primero, endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda, es decir, quiere decir al lado izquierdo, en el corazón izquierdo.
Luego tenemos endocarditis infecciosa en válvula protésica izquierda, es decir, en el corazón izquierdo, también comprometiendo las válvulas del corazón izquierdo. Eh, Luego tenemos la endocarditis infecciosa, obviamente, de válvulas del lado derecho. Y finalmente tenemos la endocarditis infecciosa que está relacionada con dispositivos intracardíacos, como son los marcapasos, los desfibriladores implantables, catéteres, otro tipo de implantes protésicos, etc. Todas estas situaciones va a ocasionar, pues, el problema de la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa de válvula nativa, lado izquierdo de válvulas izquierdas, nativa, ¿qué significa? Ustedes dirán nativa, ¿qué significa? Nativa es la válvula original, no una prótesis. La válvula natural, eso significa nativa. Entonces, cuando hay compromiso de válvula nativa izquierda, la presentación puede ser aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica. ¿Cuándo vamos a indicar que es una endocarditis infecciosa aguda? Cuando la presentación del cuadro va a ser menor a las 2 semanas de evolución. Va a ser subaguda, o vamos a decir endocarditis infecciosa subaguda, cuando el cuadro se presente menor a las 5 semanas, o de 5 a 6 semanas. Y diremos endocarditis infecciosa crónica cuando el cuadro se presente mayor a los 3 meses de evolución. Entonces, tenemos, de acuerdo a este grupo, puede ser una endocarditis infecciosa aguda, subaguda o puede ser crónica de acuerdo al tiempo, el tiempo de presentación del cuadro. En válvula protésica izquierda, protésica, no dice nativa, de prótesis. ¿Qué significa eso? Que ese paciente ya tiene una válvula ya sea biológica o ya sea mecánica. Entonces, las válvulas biológicas o las válvulas mecánicas son pues factores de riesgo para una endocarditis infecciosa. Por eso es que los que son portadores de válvulas protésicas, biológicas o mecánicas, hacen la profilaxis, la antibioterapia preventiva cada mes con penicilina benzatínica durante todo el tiempo o casi toda la vida. Entonces, en esta situación tenemos la endocarditis en válvula protésica en forma temprana cuando se va a presentar en menor a 1 año tras haberse hecho la cirugía. Entonces, dentro del lapso de 1 año, si se presenta el cuadro clínico, será entonces endocarditis infecciosa en válvula protésica en forma temprana. Endocarditis valvular protésica en forma tardía, cuando se presente el cuadro más allá del 1 año de haberse sometido a la cirugía. Entonces tenemos esta clasificación en endocarditis infecciosa en válvula protésica izquierda. Luego tenemos la endocarditis infecciosa derecha, o sea, de válvulas o del corazón derecho, que generalmente no es muy habitual, no es muy habitual, por eso es que no tiene ninguna clasificación eso. Después tenemos la endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos. Todos los dispositivos que se implantan a nivel del corazón, como les mencioné un poco antes, por ejemplo, los marcapasos, los desfibriladores implantables, otro tipo de implantes protésicos, pues son factores de riesgo para que se produzca una endocarditis infecciosa, porque es un material extraño, es un cuerpo extraño al corazón. Bien, el otro grupo, según el tipo de adquisición, cómo se ha adquirido la endocarditis infecciosa. Puede ser nosocomial. Nosocomial significa que el paciente ha adquirido esa infección
en el hospital o en la clínica, estando internado. Luego tenemos la no nosocomial, es decir, que ese paciente ha adquirido la infección en la comunidad, es decir, fuera del hospital, no intrahospitalario. Y luego en ese grupo están los adictos a las drogas que utilizan la vía intravenosa. Creo que en anterior tema hemos hablado un poquito. Ustedes saben que algunos drogadictos, principalmente cuando utilizan la heroína, utilizan pues jeringas contaminadas, jeringas que utilizan la misma jeringa muchas veces. En este caso, por ejemplo, van a provocar estos drogadictos una endocarditis infecciosa del lado derecho. ¿Por qué? Porque se aplican en la vena y ustedes saben que el sistema venoso va a ir a desembocar en la aurícula derecha y luego en el ventrículo derecho, es decir, en cavidades derechas. Bien, y según la clasificación microbiológica, eso vamos a verlo y a continuación. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, qué gérmenes vamos a encontrar principalmente en una válvula nativa, en una válvula original, quiero decir, en una válvula que no es protésica. El principal agente que vamos a aislar o que va a producir en válvula nativa es el Streptococcus viridans. Fíjense, hasta un 65% podemos aislar. Luego tenemos el Staphylococcus aureus, hasta en un 27%. Luego tenemos los enterococos hasta en un 18%. El otro agente microbiano que vamos a aislar está el estafilococo, coagulasa negativa. Luego vendrán los hongos y otro tipo de gérmenes en un 5%. Estamos hablando de una válvula nativa, de una válvula original propia del paciente. En una válvula protésica, que hemos dicho que se puede presentar en forma temprana o en forma tardía. Antes de continuar, seguramente el tiempo no nos va a dar, el tema lo vamos a terminar mañana y si se acaba el tiempo, entonces mañana nos vemos a las 10. Bien, continuamos. Entonces, en válvula protésica, que sea ya sea biológica o ya sea mecánica, en forma temprana. ¿Cuál es el agente que vamos a aislar? Principalmente, no es el estreptococo como en el anterior. En este caso es el estafilococo coagulasa negativa en un 30%. Luego viene el estafilococo aureus en un 20%. Y en este caso los bacilos gram negativos, fíjense, es harto también en un 20%. Los hongos posteriormente en el 10% y los enterococos también casi en similar proporción, en 10%. En forma tardía, aquí esa faltaba, es el estreptococo. Cuidado, quiero que aumenten, mejor dicho, que complementen. Es el Streptococcus viridans en forma tardía el que vamos a aislar. Luego tenemos el estafilococo coagulasa negativa en un 20%, luego el estafilococo aureus en un 10%, bacilos gram negativos y los hongos. Entonces, para hacer la diferencia, en forma temprana tenemos el estafilococo coagulasa negativa en un 30%. En forma tardía es el Streptococcus viridans, no es el mismo, como verán. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Bueno, el cuadro clínico, bueno, va a haber un gran compromiso del estado general del paciente. Como verán, es un proceso bastante severo el que va a presentar el paciente, por lo tanto, el compromiso del estado general va a ser severo. Los síntomas principales que vamos a tener va a ser la fiebre mayor a los 38.5 grados.
El paciente obviamente tendrá otros síntomas de tipo general, como es la anorexia, la adinamia, la diaforesis nocturna, mialgias, artralgias, astenia y un decaimiento general. Esos, digamos, son los síntomas de tipo general. Cabe mencionar que el diagnóstico de una endocarditis infecciosa no es fácil, es más bien complicado. Por lo tanto, puede simular otro tipo de patologías. Por lo tanto, hay que ser bastante minucioso en hacer, para llegar al diagnóstico de una endocarditis infecciosa. A nivel del corazón, ¿qué es lo más llamativo? Lo que nos va a interesar, lo que debemos buscar en ese paciente, principalmente a la auscultación, la aparición de un soplo nuevo. En ese paciente no hay antecedentes de soplos. Si hacen la anamnesis, no hay antecedentes, o si lo hayan hecho un examen anteriormente o cuando estaba internado o en alguna consulta que haya tenido anteriormente, ese paciente no tenía ningún soplo. Pero en este caso, si existe aparición de soplos, eso significa que hay un compromiso valvular y es uno de los signos importantes en el problema de la endocarditis infecciosa. Posteriormente tendremos también otros síntomas en realidad, como son las palpitaciones por las taquicardias que va a presentar este paciente o por las arritmias que se le va a presentar. Como verán, el cuadro es bastante severo y obviamente este paciente va a entrar en una insuficiencia cardíaca aguda porque va a haber compromiso valvular o puede haber compromiso de las cuerdas tendinosas, una perforación del tabique interventricular o compromiso de los músculos papilares, que pues nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca aguda, severa y grave. Generalmente la mortalidad